Después de más de 3 años utilizando Emacs de manera intensiva, y eso quiere decir utilizarlo día a día, y además todo esto vinculado a los RGMod y otras posibilidades que te ofrece Emacs, entre comillas, salvando la distancia, puedo decir que soy una pequeñita voz autorizada para, al menos a nivel de experiencia propia, recomendaros cuál es el mejor método de instalación de Emacs. Como sabéis, Emacs está ahora sí ya disponible en todo tipo de paquetes. Podemos instalarlo con paquetes Snap, Flatpak, AppImage. Podemos instalarlo desde los propios repositorios de las distros, porque viene, digamos, por defecto, lo podemos encontrar en todas las distribuciones. Y también podemos compilarlo. Hace, un día expliqué cómo compilar la versión de Nano. El objetivo en sí era, por una parte, claro, uno de los problemas que tenemos los que utilizamos una distribución derivada de Debian, como puede ser Ubuntu, Raspbian, es que cuando sale esa distribución, pues normalmente siempre acaba saliendo una versión última de la aplicación que vamos a instalar, pero siempre un poco, digamos, no actualizada a la última. Están buscando, dependiendo de qué distribución instalemos, una versión lo más estable posible. Por ejemplo, en el caso de Debian, pues claro, encontramos siempre una versión estable, lo más a la última posible, pero siempre un poco por detrás. De manera que siempre es un poco frustrante, por ejemplo, los que utilizamos Emacs, que siempre que instalas una versión LTS, por ejemplo, de Ubuntu o instalas una Debian, te das cuenta que siempre tienes una versión antigua de Emacs. Puede ser una versión por detrás, pero bueno, siempre quieres tener la última novedad. Lo mismo sucede con el caso de Nano. Claro, si utilizas, por ejemplo, un Ubuntu, como es mi caso, yo, por ejemplo, en el servidor estoy todavía utilizando la 16.04, claro, pues te encuentras que Nano estás en la versión 2.4, creo recordar, y actualmente la última versión de Nano estaba en la versión 4.5. De manera que he podido observar, porque me he estado introduciendo un poco en el mundo de Nano también, intentando, primero, hacer exactamente lo mismo que hice con Emacs, pero luego, a posteriori, me di cuenta que era innecesario aprender todos los atajos de teclado, porque conozco los principales atajos de teclado, por ejemplo, de Vim, ¿de acuerdo? Que encuentro que es un editor muy interesante. No voy a entrar en polémicas me estaban pasando cosas por la cabeza, pero siempre está la eterna guerra esta entre Max y Vim, y yo entiendo que son editores totalmente diferentes. Vim desde mi punto de vista, es un editor muy liviano para editar un archivo de texto. Es muy rápido. Pero claro, esto también lo hace, por ejemplo, Nano. Y Nano además tiene la virtud de que es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo para un usuario que no conoce absolutamente nada de terminal y le dices, oye, tienes que editar un archivo de configuración. Es mucho más sencillo utilizar Nano que no utilizar Vim, por ejemplo. Vim es muy ligero, pero a su vez también es complejo. El usuario que no conoce Vim o Emacs, pues entra, pero no sabe salir. No sabe qué teclas tiene que pulsar para salir de estos editores de texto. En cambio, pues con Nano, pues bueno, medianamente es bastante sencillo. Además, en la parte inferior, como sabéis, en la pantalla, los que conocemos Nano, pues además te salen una serie de atajos. Te muestra un poco como una ayuda de los atajos para poder salir. El punto que quería ir es que, bueno, después de haber instalado Nano, de haberlo compilado, porque al final dije, ostras, esto no puede ser. ¿Qué sucedía? A ver, voy a ver si lo explico bien. Estaba utilizando en el servidor la 16.04 de Ubuntu. En mi PC estoy utilizando la de Debian Booster. Estoy utilizando Raspbian y también tengo un Ubuntu 18.04. Cada una de estas versiones tenía una versión totalmente diferente de Nano. Y bueno, pues me dispuse, como os decía, de salida, a intentar aprender los atajos, no el atajo de Control X para salir, que este ya lo conocemos todos, sino un poco conocer cómo copiar, pegar, seleccionar texto, quiero decir, ir un poco más allá con Nano. Porque Nano es un editor de texto de salida, siempre está, entre comillas, o sea, siempre hablamos de Vim y Emacs y dejamos al margen Nano, como diciendo, bueno, y esto, bueno, pues ahí está. Y es cierto que Nano, cuando lo conoces en profundidad, pues también es un editor muy potente, y puede ser muy útil. Pero a su vez, el hecho de descubrir que mediante el archivo de configuración, y todo esto lo fui buscando por internet y un poco explorando, y al final acabé en un post de Lorenzo de latareo.es, que también en su día él me lo comentó y me dijo, ostras, Ángel, estoy profundizando en Nano y estoy flipando, ¿no? Porque tiene un montón de opciones. Y acabé en su post, que es un post magnífico, y al final voy a hacer una serie de posts también sobre Nano, que al final es un extracto también de su post y a su vez de otros posts que voy encontrando por ahí. Pero sí que es cierto que Lorenzo tiene la habilidad esta de poder englobar absolutamente todo
y metértelo en un artículo, ¿no? Y está absolutamente, digamos, todo, ¿eh? Ahí comprimido y bien denso, todo bien concentrado, el mundo nano. Pues claro, te das cuenta que dices, ostras, aquí hay muchas posibilidades. Entre ellas, por ejemplo, pensé, ostras, ¿por qué voy a dedicar esfuerzos a aprender los atajos de nano? Que tampoco me costó mucho porque son bastante simples, pero pensé, ostras, ¿por qué no lo adapto a lo que es Emacs? Por una parte tengo la velocidad, ¿no?, de nano para poder editar un archivo de texto, no necesito arrancar un Emacs, que sí que es cierto porque yo Emacs lo utilizo tanto vía terminal como vía con interfaz gráfica, pero para editar un archivo de texto plano, de un archivo de configuración, siempre utilizo Emacs, pero vía terminal. Me parece mucho más liviano y no necesito el tener que arrancar todos mis archivos de configuración, que esto ralentiza mucho el arranque de Emacs, ¿de acuerdo? No es lo mismo tener un Emacs pelado, sin absolutamente nada, que tener que arrancar todos los complementos que lleva Emacs, ¿no? Que yo he puesto a Emacs, ¿de acuerdo? Emacs, cuando tú lo instalas, no trae nada. Lo que pasa es que tú le vas metiendo complementos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues pensé, bueno, pues configuro mi nano con los atajos de teclado de Emacs. De esta manera no tengo que pensar mucho, digamos que ya los tengo integrados en mí y me es mucho más sencillo. Los primeros problemas que aparecieron fueron que, claro, el comparar la versión, como os digo, 2.4, no voy a entrar en las subversiones, sino entre la versión, digamos, 2, 3 y 4 son totalmente diferentes. Empecé a encontrar errores, sobre todo al instalar la versión 4, que opciones que estaban en la versión 3 pues ya están integradas de serie en la versión 4, por lo tanto te da un error. Y esto era un problema. Al final lo que buscaba era un poco unificar y decir, bueno, pues nos metemos todos en la última versión, todos los sistemas operativos, y me es mucho más sencillo. Claro, ¿cómo se hace esto? Pues se hace compilando. Así que, bueno, en el blog de YouGeek he hecho un post de cómo compilar Nano, que es muy, pero que muy sencillo, y funciona a la primera. Y el objetivo era este, o sea, simplemente tener, pues tanto en Raspbian, con mi Raspberry, abrir y tener mi Nano con su archivo de configuración, poder abrir mi Debian Booster, poder abrir la Ubuntu 16.04 y encontrar absolutamente todo igual en todas partes, ¿de acuerdo? Y así me evito problemas de tener que hacer un archivo de configuración para cada distribución, ¿eh? Y además estoy a la última, de manera que si, bueno, de aquí a un año instalo una nueva versión, imagino que ya de salida me vendrá en la 4 y probablemente ya esté la 5. Claro, el conocer cómo compilarlo, en principio, la compilación, como, bueno, los que no lo sepáis, también hace uso de librerías que están en el propio sistema operativo que probablemente tengas que instalar. Es probable que esto cambie, pero si no cambia, digamos que siempre el método de compilación será el mismo. O sea, si se le da la versión 4.7, evidentemente no creo que haya grandes cambios. Si no hay grandes cambios en la versión 5, pues bueno, digamos que el método de compilarlo pues más o menos será igual, ¿de acuerdo? De manera que, bueno, ya tenemos un punto de partida para poder pues compilar, en este caso, Nano. Lo mismo sucede con Emacs. Entonces dije, bueno, ya os he hablado cómo instalar mediante los paquetes Snap. De hecho, hice un post en el blog de YouGeek. Yo creo que todo esto os lo voy a adjuntar en las notas del programa, donde explicaba cómo instalar mediante los paquetes Snap. Ya ha habido un desarrollador que por fin dijo, bueno, voy a hacer un Emacs para paquetería Snap. Claro, gracias a, como sabéis, los paquetes Snap disponen de varias versiones del programa que estamos instalando. La verdad que este desarrollador pues lo tiene bastante actualizado al día y podemos instalar no solo la versión actual, sino que también podemos utilizar las versiones que van a salir, tanto ya sea en beta, todas las versiones futuras, ¿de acuerdo? Que no son tan estables, pero bueno, ahí las tiene, que las está compartiendo y podemos utilizarlas si queremos hacer alguna prueba. Pero claro, ¿qué sucede con los paquetes Snap? Pues bueno, en los que hemos utilizado los paquetes Snap, nos damos cuenta que el arrancar una aplicación mediante Snap es un poco más lenta. Yo soy sincero, para utilizar, por ejemplo, Audacity, ahora no lo estoy haciendo por paquete Snap, lo estoy haciendo por los propios, lo he instalado a través de los repositorios de Debian Booster, donde estoy grabando, pero como sabéis, hace poco lo tenía por Flatpak, lo he utilizado por Snap. Bueno, pues al final dices, bueno, arranco Audacity, bueno, me tarda 3 segundos, pues bueno, tarda 3 segundos. Pero claro, cuando tienes que abrir Emacs sin archivos, sin complementos, ¿vale? Sin ningún paquete como complemento a Emacs. O sea, estamos abriendo un Emacs pelado y vía terminal, que me tarde 3 segundos, pues bueno, yo esto
la primera vez que te pasa, pues dices, bueno, digamos que lo disfrutas, ¿no? Cuando es la versión de Max a la última, dices, ostras, no me ha costado nada, he utilizado una línea de terminal y tengo la última versión de Max. Hasta ahí genial. Pero claro, cuando lo utilizas al día a día, pues la verdad es que es un poco, entre comillas, desagradable, ¿no? Ya no te gusta tanto y prefieres estar en la versión anterior que no tener que estar utilizando la última versión. He probado todos los paquetes, como os decía. Por ejemplo, el problema que tiene Flatpak, creo recordar que Emacs se disparaba en tamaño, pasaba del giga de tamaño instalando Emacs. Y también lo utilicé por AppImage, lo que pasa hace muchísimo más tiempo. Lo que sí es cierto que al final dije, bueno, si he compilado Nano, pues vamos a compilar Emacs, ¿no? Y bueno, pues miré el método de compilarlo. Voy a también enlazaros con un artículo en el blog de YouGeek donde os explico cómo instalar la última versión de Emacs compilándola. También bastante sencillo, o sea, me costó un poquito al principio el hacer que funcionara, porque como os digo, pues hay librerías dentro del sistema operativo que tienes que instalar para que acaben de funcionar correctamente para compilarlo, ¿no? Pero al final, bueno, lo he hecho y me he quedado sorprendido, porque la velocidad de uso de Emacs, este Emacs compilado por mí, es muchísimo más rápido incluso que el instalarlo desde los propios repositorios oficiales. O sea, ¿verdaderamente vale la pena dedicar 5 minutos? Que esto también había pensado en hacer un script, ¿no? Que al final, pues mediante un script te lo autoinstala todo y listo, ¿no? No tienes que pensar mucho. Pero aun haciendo un copia-pega del post del blog, ¿merece la pena compilarlos? Puedo asegurar que sí, porque es que ahora utilizar Emacs vía terminal sin cargar ningún paquete adicional de los que yo he puesto, míos personales, ¿no? que digamos que de mi propia configuración, es que es instantáneo, es igual de rápido que Nano. Así que después de probar todos los paquetes, todos los métodos de instalación, el método, digamos, más complejo acaba siendo compilarlo, entre comillas complejo, porque ya os digo, es un copia-pega, o sea, solo tienes que ir ahí al blog, copiar y pegar, y funciona seguro, porque lo he instalado en Raspbian, también en la Ubuntu 16.04 y en la Debian Booster, y funciona en todas partes, funciona perfectamente, y ya tengo Emacs en la versión 26.3, la versión última estable. Es una versión que salió creo que hasta en noviembre, creo recordar, porque digamos que hay dentro de la versión pues hay como actualizaciones. Y ya os digo, es que es súper rápida, es que funciona perfecto, ¿eh? Y además es la más rápida de todos los paquetes que he instalado, incluso, como os digo, que la propia Emacs que viene en la distribución oficial. Así que, como veis, hay diferentes tipos de aplicaciones que quizás sí merezca la pena compilarlo. Ya sé que es un paso atrás en el tiempo, pero sí que es cierto que se gana luego en el día a día en el uso. La experiencia, os digo, muy positiva, porque el hecho de tener la última versión de Nano, ya sé que me diréis muchos de vosotros, bueno, a mí me da igual, si yo nada más quiero editar un archivo de texto, me da igual que sea la última versión. Bueno, el motivo, como os decía, principal de compilar Nano a la última versión es intentar, digamos, entre comillas, estandarizar todos mis equipos, ¿eh? Y ahora sé que mi archivo de configuración pues es válido para todos los equipos que tengo, cosa que no sucedía con las diferentes versiones de Nano. Y bueno, pues algo así sucede también ya que estábamos con el caso de Emacs. Y os puedo decir que ha sido una sorpresa el utilizar Emacs compilándolo, porque la verdad es que estoy súper contento. Lo he probado también en la Raspberry, en Debian Booster, en Ubuntu 16.04, en todas funciona perfectamente. Así que, bueno, os remito al post del blog de YouGeek, donde os explico cómo compilar tanto Nano, si así lo deseáis, como Emacs. Veréis que es un copia-pega, no simplemente hay que seguir el tutorial. Son 5 grupos de líneas de terminal y bueno, pues tendréis la ultimísima versión de estas aplicaciones. Y esta es un poco la experiencia que os quería comentar, que al final, como os decía, los paquetes Snap funcionan perfectamente bien si vas a utilizar determinadas aplicaciones, pero en mi caso personal, y de hecho también, ¿por qué no decirlo?, con Emacs, os digo, tenéis la posibilidad de poder utilizar Emacs a la última para aquellos que no quieran complicarse la vida, pero en mi caso personal, pues me gusta que vaya como un cohete. Y bueno, pues a veces me desespera el tener que abrir una aplicación, un editor de texto vía terminal que no va junto a ningún archivo de configuración y que se ralentice 3 segundos, como es el caso del paquete Snap. Y la sorpresa ha sido, pues eso, utilizarlo de esta manera, utilizarlo compilándolo, que bueno, funciona fantásticamente bien. Luego también hay un segundo factor y es el tema de que cada paquete que vas instalando en Emacs va vinculado a una serie de librerías que están dentro del propio sistema, como puede ser, por ejemplo, sin ir más lejos, no sé, un corrector ortográfico. Y claro,
hay determinados paquetes que podemos instalar en Emacs que al ir vinculados de esta manera, digamos que no se llevan del todo bien con los paquetes Snap.